Un cordial saludo y bienvenidos a este canal, Matemática desde cero, y en esta entrega vamos a hacer la práctica B del parcial. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer ejercicio. El número 0 es el primer número entero. Ya habíamos visto que los números enteros tienen la característica de que no tienen un primer elemento, ni tienen un último elemento. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos en la recta real. El último elemento que nosotros tenemos es menos infinito, o sea que no tienen un primer elemento. Después tenemos cualquier otro número negativo. Después tenemos, vamos a suponer que tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, cualquier otro número y el infinito positivo. El infinito positivo. Entonces, vemos que los números enteros ni tienen un primer elemento ni tienen un último tampoco, entonces esto es falso. El número 1 es el primer número entero. Aquí en este caso, cabe resaltar que en esta práctica estamos trabajando ya dentro del conjunto de los números enteros. En las prácticas anteriores estábamos trabajando dentro del conjunto de los números naturales. Vemos que ya el conjunto de números enteros es un conjunto superior de los naturales porque lo contiene, superior. O sea, todos los números naturales son enteros. El número 1 es el primer número entero. Ya con la respuesta, con el trabajo que vimos anteriormente, ya vemos que no. Que no tiene un primer elemento ni tiene un último elemento. El conjunto Z no tiene un primer elemento. Eso es verdadero. El conjunto Z no tiene un primer elemento. Bien. La división no es interna dentro del conjunto de los números enteros. Eso es verdadero. ¿Por qué? Una operación es interna dentro de un conjunto cuando nosotros, si tomamos dos elementos del conjunto, por ejemplo, 4 y 3, aquí nos va a dar un número que no es parte del conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque los números enteros establecen que entre dos números enteros consecutivos no hay otro número. De manera que entre 1 y 2, los números que tenemos aquí no son enteros. Por lo tanto, ese 1.3 que tenemos, por ejemplo, no pertenece al conjunto. Y si yo hago una operación que me da un resultado que no pertenece, que no es un elemento del conjunto que estamos tratando, ya vemos que esta operación no es interna dentro del conjunto. Por lo tanto, es verdadero que la división no es interna dentro del conjunto de los números naturales. Siempre yo destaco que cuando yo selecciono una pregunta, este asunto aquí gris, este panel, la mitad del panel se pone gris, cuando significa que ya la pregunta está seleccionada. Si no la selecciono, entonces no se marca nada y eso es un indicativo de que usted voló una página, porque generalmente cuando la plataforma se satura, hace algunas irregularidades que ustedes tienen que tomar en cuenta. La radicación no es interna dentro del conjunto de números enteros, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la raíz de 2 me da un número que no es entero. Ustedes saben, me da un número irracional, de hecho. La cantidad de elementos que salen después del punto decimal no generan un patrón donde yo pueda clasificar la fracción para obtener su fracción generatriz. Para obtener la fracción generatriz tengo que tener un patrón definido después del punto decimal. De manera que la radicación, en este caso no es interna dentro del conjunto de los números C. Le hablo de la fracción generatriz porque el 1.41 ni siquiera es racional, es un irracional. Se puede convertir en el cociente de dos números enteros. Seguimos con la pregunta número 6. El 1 no es un elemento absorbente en la adición. Eso es verdadero también. El 1 no es un elemento absorbente, el 1 es un elemento neutro. El elemento absorbente en la adición no tiene elemento absorbente. Solamente la multiplicación y la división gozan de esa característica del 0, ¿no? El 0 como dividendo absorbe, y también el 0 como factor es absorbente también. Fíjate que aquí esa operación me da 0, pero si no tuviera el 0, 5 por 6 por 4 por 1, me da un número que es diferente de 0, a diferencia de si yo le introduzco 0 en la operación. La adición no tiene elemento absorbente. Al comparar el valor absoluto entre menos 25 y 25, recuerden que el valor absoluto entre dos números es la distancia que hay desde el punto de referencia, que casi siempre es 0, hasta un número en cuestión. Aquí tenemos 5, 10, 15
20 y 25. De manera que el valor absoluto significa la distancia que hay desde 0 a 25, que sería la misma distancia que nosotros obtendríamos desde 25 a 0 de manera negativa cuando nosotros lo comparamos. Tiene la misma distancia. El valor absoluto es una distancia, por lo tanto, menos 25 y 25 son iguales. Al comparar el valor absoluto entre menos 25 y 25, ¿es correcto decir que el primer número con respecto al segundo es? La respuesta, en este caso, igual. Son iguales. ¿Me doy a entender? Lo mismo que al comparar el valor absoluto entre 10 y menos 10, es correcto decir que el primer número con respecto al segundo es igual también. Al comparar el valor absoluto entre menos 40 y 30, el valor absoluto es muy diferente a lo que nosotros tenemos como criterio de valor relativo. El valor relativo depende de la posición que esté de izquierda a derecha el número. Mientras más a la izquierda está el número, menor es su valor. Ahora, en el valor absoluto lo que importa es la distancia. Si tenemos esto de 10 en 10, 10, 20, 30 y 40. Vemos que si nosotros llevamos esto a 30, es evidente, ¿no? Que 30 es menos que 40. Lo que importa es comparar el tamaño. Sin embargo, si tenemos esto de esta 40, fíjense, distancia superior, eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Comparar los dos intervalos, cuál es mayor que otro. De manera que al comparar el valor absoluto entre menos 40 y 30, es correcto decir que el primer número con respecto al segundo es mayor. ¿Qué se hace en el aula? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que nosotros decimos un valor absoluto de menos 40. Su notación matemática sería que el valor absoluto de menos 40 es mayor que el valor absoluto de 30. El valor absoluto de menos 40 es mayor que el valor absoluto de 30. Seguimos. Al comparar el valor absoluto de menos 21 y menos 20, es correcto decir lo siguiente, que menos 21 tiene una mayor distancia que 20. Entonces lo correcto sería decir que el primer número con respecto al segundo es mayor. O sea, el valor absoluto de menos 21 es mayor que el valor absoluto de 20. En esta práctica, aquí, en este caso, nosotros tenemos que Luigi presente el siguiente flujo de efectivo. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Todo lo que sea negativo lo vamos a poner aparte para hacer una suma aritmética. Este ejercicio está relacionado con el uso del ábaco y el uso de la suma posicional, más que el uso de la calculadora para hacer una operación aritmética. Entonces, mis estudiantes hacemos este tipo de ejercicio con este tipo de flujo de entrada, ¿no? Aquí, en primer lugar, nosotros vamos a determinar todos los números que son deudas. Es un asunto para dominar la ley de signos de la suma algebraica, ¿no? La deuda es 6.000 es una deuda, tener una novia es una deuda, el pago del teléfono, lo que sea, comunicación. El gasto diario mensual sería menos 6.600. Primero, aquí se hace una multiplicación, ¿no? Entonces se usa el análisis, yo también enseño el análisis dimensional. Si tenemos 220 pesos, 220 pesos, vamos a ponerle Dominican pesos, 220 pesos entre días se multiplica por 30 días. Entonces aquí se hace el análisis dimensional. El análisis dimensional utiliza las dimensiones como las variables algebraicas. Si yo multiplico 20 por 30 es igual a 6.600, pero las dimensiones también se multiplican. Dominican peso por D es igual a esto por esto. Entonces D por 1 es igual a D. Aquí la división entre D se cancelan y vemos que la operación es dimensionalmente correcta. 6.600 pesos es el resultado de multiplicar los 120 pesos día por 30 días. Porque todo tiene que ser homogéneo, peso por cada mes que estamos trabajando aquí.
podríamos decir 30 días tiene un mes. Y me queda, esto por esto, eso se queda y me queda 6.600 pesos por mes. Y aquí seguimos. De manera que otro gasto, flujo positivo y flujo negativo. Otro gasto sería el pago de una deuda, 15.000 pesos mensuales. Entonces, en primer lugar, se hace una especie de sumatoria, ¿no? De todos de lo que tienen signos iguales. 6.000, 5.000. Ojo que en el aula es a mano, como lo calcula. Y eso me da un resultado de menos 34.100. Porque aquí nosotros estamos adicionando deuda. Entonces el resultado es menos 34.100. Vámonos con los flujos positivos. El flujo positivo aquí, el ingreso de 34.000 pesos de salario. 34.000 de salario. Y Luigi también gana 7.000 pesos de chiripa. ¿Qué pasa? Que cuando operamos, vamos a hacerlo no de manera, o sea, la operación posicional, vamos a utilizar la calculadora directamente. Vemos que tenemos un ingreso de 41.000 pesos. Ese ingreso de 41.000 pesos ya es el flujo positivo. Entonces el balance será igual a la suma del flujo positivo y el flujo negativo. El balance es igual a menos 34.100. 6.900. Eso quiere decir que Luigi puede tener otra novia, por ejemplo. Que si con una novia solamente se gastan 5.000 pesos mensuales, ¿no? Y más si la otra muchacha trabaja. Entonces el flujo de efectivo final es 6.900, lo tienen que poner sin punto y coma. No pueden poner ni punto ni coma en ninguno de los sitios. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre, este mismo ejercicio tiene otra, es de la misma naturaleza, ¿no? Ahora es Luisa, ¿no? Cuando se trata de novio, los 5.000 pesos no son una deuda, son como un ingreso para Luisa, ¿verdad? Luisa gana 40.000 pesos, pero generalmente tiene ingresos de 70, 80.000 pesos mensuales de manera inexplicable. Entonces, se hace algo similar, ¿no? Se suman todas las deudas. Sumatoria de todas las deudas, 1.500 menos 6.600 menos 14.000 de deuda. Entonces, ¿qué sucede? Que muy positivo, pero en el aula hay que hacer este ejercicio más práctico porque ahí es que nosotros determinamos, utilizando el método posicional, ¿no? Y tratando de hacer ejercicio para que el estudiante pueda estimular el uso del signo, la suma algebraica, ¿no? Recuerden que la suma algebraica es distinta a la suma aritmética. La suma aritmética es el método posicional puro y simple, ¿no? La suma aritmética tiene que, la suma algebraica que toma en cuenta la ley de los signos para la suma, ¿no? Que establece que cuando los signos son contrarios se saca la diferencia, cuando los signos son iguales se suma incrementa su valor absoluto. Ya aquí en esta parte nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una reducción utilizando la jerarquía de las operaciones en este tema. La jerarquía de las operaciones establece que lo primero que se hace es resolver las agrupaciones. ¿Quiénes son los agrupadores? El paréntesis. Agrupadores tenemos también la llave y el corchete. Entonces, después de los agrupadores se realiza la potencia. La potenciación es lo mismo, tanto tenemos la potenciación y también tenemos la radicación. La radicación ahí, ¿no? Potenciación y radicación. Después se realiza la multiplicación o división en orden de derecha a izquierda. El factor. Y después se realiza la suma y la resta. Suma. La suma algebraica, se podría decir. Entonces, aquí vemos que lo primero es que debemos resolver el paréntesis. Hacemos 2 menos. Entonces, los agrupadores se resuelven desde dentro hacia afuera, de manera que este será el primer agrupador que vamos a resolver.
con el primer agrupador, aquí tenemos 3, 5, multiplicado por... Generalmente lo prudente en matemática es colocar agrupadores distintos. Si aquí yo tengo una suma, si aquí yo tengo un paréntesis, yo puedo poner otro agrupador, como por ejemplo el corchete, y decir 3 menos 5 para no confundir, ¿no? Para no confundir los agrupadores. Entonces, 3 menos 5, yo voy a decir que son menos 2. Menos 2 elevado todo al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo esta notación, ya paso al próximo agrupador, pero dentro del agrupador tenemos una suma, una multiplicación, una potenciación. Aquí vemos que lo primero que tenemos que realizar en la jerarquía es la potenciación. De manera que nosotros tendríamos lo siguiente aquí, ¿no? Tendríamos que esto sería 4. Los 4 ahí. Vamos a dejar el mismo agrupador para que sea un operador de lo que es la multiplicación. Cuando nosotros tenemos una expresión matemática con otro agrupador y no hay un signo de por medio, significa que se está multiplicando. 5 por 4, que es 20. Y ya de esa manera tenemos, ya solamente nos queda la segunda agrupación, que es una suma. Y cuando nosotros sumamos, después multiplicamos. Aquí tenemos 23. Entonces, es igual. Siempre hay que poner un entonces aquí. Podemos poner el signo de igual para que lleve la misma lógica matemática. Podemos poner el entonces. De manera que esto es igual a 2 menos la multiplicación de esto por esto. No podemos sumar 2 menos 3, porque eso viola el orden, ¿no? La jerarquía de las operaciones. De manera que aquí nosotros tendríamos 66, 69, perdón. Entonces, esto es igual a menos 67. Menos 67. Y ya por último, aquí tenemos otra expresión para nosotros hacer la jerarquía de las operaciones. Vamos a utilizar esto. Vamos a poner la jerarquía de nuevo aquí. Tenemos que la raíz de 15. En primer lugar, aquí tenemos dos agrupadores. Tenemos este agrupador, que es la barra vertical, perdón, la barra horizontal. La barra horizontal agrupa todo lo que está arriba y todo lo que está debajo. Pero el signo, ese radical que yo tengo aquí, también es un agrupador, que me va a agrupar todo lo que está dentro de él. De manera que primero tenemos que ir resolviendo desde dentro hacia afuera este. Entonces, dentro de este agrupador tenemos una suma y una potenciación. De manera que vamos a realizar la potenciación primero. Ojo, que la potenciación no es distributiva con respecto a la suma. La suma distributiva con respecto a la potenciación. Esto no es lo mismo. No es lo mismo que resolver esto. Da resultado diferente. Ojo con esto, ¿no? Mucho error en el examen con este tipo de actividades. Entonces, aquí nosotros tendríamos 15 cuadrado. 15 cuadrado, que es 625, ¿no? 225, perdón. 225 más 20 al cuadrado, que son 400. Todo dividido entre 5. Ya después que yo lo tengo de esa manera, hago lo siguiente, lo sumo, 625. Bien, entonces, seguimos aquí resolviendo el agrupador. Ojo, que tenemos que tomar en cuenta el 3 que se está multiplicando fuera. Y aquí podemos ir resolviendo esta agrupación y decir que esto es 5. Bien, entonces tenemos 625. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar la raíz de 625? Este es otro procedimiento que lo hacemos manual en el aula. Sacando la quinta de 625. Eso da 125. Y le volvemos a la quinta, que da 25. Y ya 25 tiene quinta, quinta, quinta.
De manera que 625 es lo mismo que decir 5 a la 4, explicando el teorema fundamental del álgebra. De manera que raíz de 5 a la 4, yo lo puedo expresar de la siguiente manera, utilizando el principio 5 de que a la m sobre n es igual a la raíz de a, esto siendo la potencia y esto siendo el índice. De manera que aquí, como hay un 2 que no es necesario marcarlo, en la raíz cuadrada hay un 2, podríamos decir que esto es 5 sobre 2. De manera que la raíz de 625 es igual a 25. Perdón, a 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. Bien. Para sacarlo con la calculadora, este es el operador. Tenemos que 625 es igual a esto. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la multiplicación de todo esto con esto y con esto. Técnicamente yo puedo cancelar el 5 con el 5 cuando tengo este tipo de expresiones. Y me quedaría la multiplicación de 25 por 3. Porque ya ahora lo que resta es en la jerarquía de la multiplicación. Y la multiplicación y la división tienen en la misma jerarquía. Ahora lo vamos a resumir. Lo vamos a realizar de izquierda a derecha. Multiplicamos esto con todo esto y después lo dividimos. O podríamos también dividir 25 entre 5. Y nos quedaría 5. Y ese 5 multiplicado por 5 nos da 25. Y el orden que usted operen los factores no altera el producto. Entonces el resultado de 25 por 3 es 75. Me gusta enseñar que 25 por 3 es lo mismo que sumar la unidad por 3, son 5 por 3, 15, y la 2 decena, 20 por 3, 60. 60 más 15 es 75. Entonces, ese sería el resultado final. Si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que seas el primero en enterarte de todo lo que yo voy publicando. Sé parte del canal, suscríbete en Patreon, porque ahí en Patreon yo hago un club de personas donde nosotros realizamos tareas y algunas actividades de matemática. Mucha suerte, Dios les bendiga.